Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de YouTube, de Spotify. Pues aquí me encuentro nuevamente con el maestro Joseph y les damos la bienvenida a un nuevo video. La vez pasada hablábamos sobre algunas cuestiones de la universidad y de ciertos aspectos que nosotros notamos, ¿sí? que están presentes ahí. Como lo es la burocracia, como lo es esta pretensión de obtener un saber que sirva para la construcción humanista de la felicidad, de la ilusión, toda esta cuestión. Veíamos también el episodio, lo que habíamos grabado, y notábamos, nos quedamos un poco con esta inquietud de bueno, estamos hablando de muchas cosas, pero hay tantas cosas que comentar sobre lo que no funciona, sobre lo que falla, que seguramente nos dejamos muchas cosas de un lado, ¿no? Y queríamos mostrar en un primer momento que lo que se dice o la pretensión de este formato de podcast no es establecer de una vez por todas cuál es el conocimiento verdadero, ni cuál es la verdad última de las cosas. No pretendemos decir así como así son las cosas y ya, ¿no? Sino cómo vemos nosotros las cosas, que nos interrogamos en función de eso que vemos y qué alternativas o qué posibilidades podemos proponer para esto, ¿no? Como señalaban, no se trata de plantear el problema en términos de los psicoanalistas. ¿Cómo? O de posibles soluciones, ¿no? O de posibles soluciones, ¿no? Que nunca son totales, ¿no? Pero que uno dice, bueno, a lo mejor podemos... que sea imposible lo absoluto no significa que no se puedan hacer cosas, ¿no? Pero, pues bueno, sí, la intención es esa, mostrar lo que nosotros hemos notado, ¿no? Y también nos interesa mucho escucharlos a ustedes. Bueno, escucharlos, leerlos más bien, ¿no? En la caja de comentarios, invitarlos a que comenten qué les parece el video, si alguien tiene algunas preguntas o cuestiones como esa, bueno, relacionados a lo que se habla, pues también es bienvenido, ¿no? Esta intención es como de construir diálogos. Yo recuerdo que pues en el video pasado pues, yo hablaba de que pues un psicoanalista no está peleado con nadie ni con psicólogos, ¿no? Que más bien el asunto de pronto que se llega ahí a entender es que pues existe una identificación, ¿no? Con el discurso que se está criticando. Sí. Y pues si ustedes están identificados con ese discurso, me parece que entonces la bronca no es con el psicoanalista, sino con el discurso que ustedes identifican. Porque bueno, a uno escucha constantemente estas críticas, ¿no? Al psicoanálisis. Que más que críticas son ataques, ¿no? Decía el maestro en uno de tus videos, ¿no? Que señalaba bastante bien, ¿no? Pero pues a uno no le molesta o no le incomoda eso, que se critique a la persona de Freud, por ejemplo. Porque uno no va a salir a defender a Freud, ¿no? Como persona, sino más bien, incluso ni siquiera el psicoanálisis, ¿no? Ajá, no hay como la necesidad de defender el psicoanálisis. La pregunta es ¿de quién? ¿O de qué? ¿O de qué? Ajá, o sea, entonces... creo que pues señalar eso también es importante, ¿no? Que uno cuando hace críticas no las hace sobre los psicólogos o sobre tal persona que se tenga o del tema que se esté hablando, sino más bien con la construcción teórica que hay ahí, o si existe tal cosa, señalar eso. Claro. Es decir, en este caso, bueno, hablamos de la universidad, ¿no? De la cuestión institucional. Pues uno no está atacando, ¿verdad? Las universidades, está diciendo, no, pues no estudien en la universidad, no vayan a tal, no, o sea, más bien señalando, ¿no? La influencia que a lo mejor puede llegar a tener la institucionalización de los conocimientos. Bien decíamos, este asunto de las tesis, el asunto de los procedimientos, el asunto de qué se enseña, ¿no? Esa es una pregunta también que valdría la pena hacerse, ¿no? ¿Qué se enseña en la universidad? Incluso me hiciste recordar un texto de Freud en el que habla sobre esta ilusión personal que él tenía porque el psicoanálisis formara parte de las universidades, ¿no? O sea, que en las universidades enseñar el psicoanálisis era una de las
pues de lo que Freud soñaba, ¿no? Pero él siempre tenía también muy en claro que sí quería que el psicoanálisis estuviera en las universidades, pero también decía, no si eso significa perder lo valioso de su discurso. O sea, no si eso significa pues lo que vemos actualmente, ¿no? O sea, gente que dice, bueno, tomo un diplomado de psicoanálisis en tal universidad, salgo con mi diploma, ya soy psicoanalista, cuando Freud dice, más bien hay que trabajar en función de cierto posicionamiento discursivo para esto. O sea, y que no significa que sea el mejor posicionamiento discursivo, el bueno, todos los demás nos sirven. Significa que es una posibilidad más de habitar el discurso, de habitar los problemas que nos atañen, la vida, la muerte, el amor, el saber, la ciencia, el conocimiento, la experiencia clínica, ¿no? La experiencia clínica, sobre todo, ¿no? Yo siempre comparto mucho con el maestro José Juan, que me comentaba en algún momento que dice, pues a mí me importa lo que piensen no los colegas, ¿no? Sino a mí me importa lo que estoy haciendo en la clínica. Sí. Y en ese sentido también aquí en el canal ya hay un video de eso que subí la semana antepasada, en el que hablaba de esto, ¿no? Los estereotipos que se tienen del psicoanalista y cómo nos critican a veces por esta cuestión de ser arrogantes o el defender a un ídolo, pues que cuando el psicoanalista no tendría que ser eso, ¿no? He escuchado. Sí lo son así. El problema es que que por uno se incluye en la totalidad, ¿no? Pero eso es muy curioso porque yo veo otras disciplinas como la medicina, por ejemplo, y si un médico hace un mal trabajo, no lo llaman médico. Dicen, este es un estafador, es un charlatán. Pero si un psicoanalista hace eso, entonces ese charlatán, ese en particular no es el charlatán son todos. Y dices, espérate, o sea, en la medicina hay gente que practica mal su disciplina, así como en el psicoanálisis también hay gente que hace otras cosas en nombre de su disciplina, ¿no? Y que también eso es una preocupación que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no se trata aquí de defender un dogma ni nada por el estilo, por eso siempre les comentamos que nos dejen su comentario, su duda, qué piensan ustedes. No tenemos que estar de acuerdo, ¿no? O sea, se vale no estar de acuerdo. Siempre, obvio, recalco que con el respeto que merecemos, ¿no? Tanto nosotros como el que merecen ustedes, ¿no? Pero bueno, era importante señalar eso del podcast ya de entrada, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Sí. Hablábamos de ciertas cuestiones de la universidad, como la burocracia, esta pretensión de un conocimiento universal, la idealización del saber, ¿no? Y de cierta ilusión de progreso y de por fin alcanzar la felicidad humana y todo este tipo de cosas, y cómo el psicoanálisis viene a ser un discurso disruptivo, ¿no? Y comentábamos que sería bueno orientar todo esto que ya hablamos, que ya encontramos, que ya ubicamos en pues, los problemas de la formación del psicoanalista en las universidades, ¿no? Se forma yo veo dos posturas, no sé si tú coincidas con esto, ¿no? Están los analistas que dicen, fuchi, guácala, la universidad, no, es horrible, no sirve para nada, bla, bla. Y están el polo opuesto, ¿no? De gente que dice, no, sí, la universidad es suficiente, leer es suficiente. Y pues yo creo que ninguna de esas posturas, pues yo creo que ambas posturas son criticables, ¿no? No sé qué piensas en torno a eso. Híjole, tal vez lo que voy a decir no les agrade a muchos, o a algunos,
porque me interesa señalar que pues a veces uno puede decir, bueno, sí, ¿cómo se forma un analista? ¿A partir de qué? ¿Qué transmite un psicoanalista? Entonces, si hay algo que no pueda transmitir, que es por donde me gustaría empezar, pues es conocimiento, ¿no? Un psicoanalista no es alguien que transmite el conocimiento ni el saber. Y después entonces queda la pregunta, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que transmite? Pues tal vez un deseo. Un deseo por conocer, por que algo se produzca. Pero pasa algo bien interesante, ¿no? De pronto encontramos pues maestros, ¿no? Que tienen un nombre, ¿no? Es decir, bien establecido, y que a partir de esto, bueno, mis alumnos son estos, mis alumnos tal, ¿no? Es normal porque, bueno, cuando uno empieza a estudiar psicoanálisis, pues no solo es que coja un libro y me ponga a leerlo, que coja las obras de Freud, que coja los seminarios de Lacan, sino que también hay que coger clases, hay que coger escucha, hay que coger pues un proceso analítico. Pero uno elige, ¿no? O es elegido, ¿no? La problemática de la que comentábamos del video pasado, ¿no? Y mientras eso ocurre, a algunos maestros les parece bien, ¿no? El problema es cuando tú te desprendes y ya no piensas como ellos o ya no coincides con su pensamiento. Me parece que formarse, o la pregunta es bastante compleja porque pese a que el psicoanálisis no cabe o bueno, es muy difícil que quepa en una cuestión institucionalizada, pues a veces está institucionalizada por los propios psicoanalistas. Y entonces si los alumnos contradicen o cuestionan lo que el maestro que le enseñó el psicoanálisis no está bien, pues entonces ya no es psicoanalista, ¿no? O ese güey está diciendo, no voy a decir la palabra, los que me conocen ya saben cuál es, ¿no? Está diciendo estupideces, está diciendo tonterías, ¿no? Entonces, pues se enfrenta uno a eso, ¿no? A veces se enfrenta a eso, y me parece que eso también a veces es una de las resistencias por las cuales la gente se aleja, ¿no? Porque el psicoanalista siempre está hablando, oh, y sí, Lacan, y empieza a hablar de conceptos, ¿no? Y todo es concepto. Pero ¿a dónde nos arrastra esto? Pues a la nada, ¿no? Y son galimatías, o sea, son discursos. Yo siempre creo que, a menos yo en mi experiencia, siempre he intentado alejarme de los analistas que hablan en chino, ¿no? O sea, de los analistas que, a ver, no tiene nada de malo hablar en topología ni nada por el estilo, pero hay que saber hablar de esos temas. O sea, si tú tomas un tema como la topología y empiezas, sí, es que mira, lo real, y quién sabe qué cosa. Yo digo, es que a mí explícame qué quieres decir. O sea, a mí explícame qué significa eso, y para que yo lo pueda tener claro y estemos hablando el mismo idioma. Y que eso llegue además a un punto, ¿no? O sea, se nos olvida que estamos hablando de teoría, y la teoría tiene que tener coherencia y cohesión, ¿no? Y a veces yo veo que predomina más, y eso sí es algo que me preocupa dentro del psicoanálisis. Me preocupa mucho la cuestión de que lo que gira en torno es el reconocimiento. Todo gira en torno al reconocimiento, al yo sí sé, al otro no sabe, al otro no tiene un buen trabajo. O a las instituciones, ¿no? O a las instituciones. ¿Con quiénes te formaste? Sí. O eres así porque te formaste con tal persona, o tú no eres psicoanalista porque no te analizaste con tal. Que son los haters, ¿no? Sí, o sea, es decir, no hay una escuela, no hay un edificio como tal donde tú vayas a estudiar psicoanálisis, pero es que no es necesario que lo haya, ¿no? Exacto. Sino que hay señalamientos que institucionalizan eso. Y entonces, o sea, la bronca es esa. Mi pregunta es, o este comentario va enfocado a que, pues en México, como en muchos otros países, ¿no? Se tienen esos riesgos, ¿no?
cuando uno pretende formarse como analista, como psicoanalista, pues se enfrenta a esos riesgos, ¿no? Uno pues puede ser a la vulgarización, ¿no? De que pues si leo psicoanálisis sin el paso por un cuestionamiento, por ser interpelado por el otro, ¿no? Pues yo me la paso hablando de cosas que después del psicoanálisis me paso a la filosofía y luego hablo de Heidegger y luego me voy con Lacan y luego regreso a Freud. Entonces, que no está mal, pero como bien lo decías, o sea, pues tiene que haber como tal pues una lectura y una construcción que haga verse como una apropiación de eso que dicen los autores. Y no estar hablando de todo el tiempo del concepto y del concepto. Y por otro lado, pues tenemos los que jalan con tal persona, los que son de este lado, los que son por allá. Y además, ¿no? Y además de eso, pues que tú dependas del reconocimiento de ese sujeto que está coordinando tal grupo. Ah, no, pues vete con los buenos, es que ellos son los malos. Ah, no, fórmate con nosotros, pertenece a tal lugar, a tal grupo, a tal escuela. Yo no voy a decir nombres. No, pues no es la intención de decir nombres, pero pues pasa, ¿no? Pero sí, a mí en mi experiencia personal me pasó, ¿no? Yo me formé con mis maestros Luis Ernesto Carvajal, a quien espero tener algún día acá, a Alejandro Carrillo, que ya lo tuvimos por acá, a José Juan Roldán, que ya lo tuvimos por acá, y que son maestros que yo siempre admiré muchísimo y que hicieron que yo quisiera también entrar. María Esther, ¿no? Mandamos un saludo a María Esther. Sí. A José Juan, a Luis y a Alejandro también. Estaría buenísimo traerse a María Esther. A lo mejor por Zoom o algo, ¿no? Pero creo que tiene muchas cosas muy valiosas. A James Ferrarías, pues yo me formé dentro de ese colectivo, o al menos ahí empecé. Y me acuerdo que sí te topabas con estas cosas, ¿no? Yo conocía analistas nuevos y les decía, yo estoy aprendiendo sobre Freud, estoy leyendo Freud, y ¿tú qué cursos das, no? No, yo estoy dando de Lacan porque Freud no. Lingüística y cosas como eso. O estoy en lingüística, o estoy quién sabe qué cosas, ¿no? Y dije, ok, bueno, ¿no? Pero de repente te dicen, ¿estás con ellos? ¿No? Ellos son los malos, ellos son los chafas. Y yo me topaba con esos comentarios que decía, espérate, o sea, lo que dices, ¿no? Uno, y eso pasa en todas partes. Yo me acuerdo también en la universidad que pasaba, ¿no? O sea, uno es inteligente hasta el momento en el que estás en desacuerdo, ¿no? Cuando estás en desacuerdo pasas de ser el inteligente a ser el estúpido, ¿no? Y bueno, pues es algo con lo que hay que luchar, o sea, pero creo que lo importante es la posibilidad de construir un camino, pues digamos, no me gusta mucho esta palabra porque se presta a malentendidos, pero un camino propio, ¿no? O sea, que uno asume, ¿no? Que uno va vagando, ahora sí que como Edipo en el desierto, o sea, sin ojos, sin una dirección establecida, ¿no? Desterrado. Y sin miedo a encontrar lo que va a encontrar, sobre todo, ¿no? A lo mejor hasta con miedo, ¿no? Con ciertas precauciones, advertido, ¿no? Sería la palabra quizá correcta. Advertido de que vas a encontrar cosas que ni siquiera te imaginas, ¿no? Y que no siempre son maravillosas. Y es que el problema de cuando digo propio es que suena como este discurso humanista de mi camino, ¿no? El que yo decido. Yo, ¿no? El que yo decido. No. Sí, pues señalas algo bien interesante porque pues es inevitable no preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el sentido de una teoría? ¿Cuál es el sentido, ¿no? A mí me pasó algo similar cuando era universitario. Yo recuerdo que nos conocimos en un seminario sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Con ciertos maestros, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hacía era eso, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Porque bueno, en la universidad había psicoanalistas que no eran psicoanalistas, pero que se vendían como psicoanalistas. Y había alguien que nunca dijo, ¿no? O que pocas veces hacía insistencia en decir que es psicoanalista, pero que cuando lo escuchabas tú sabías muy bien que ese sujeto o ese maestro pues no era como los demás.
Es decir, pues no era antropología de lo que hablaba, no era psicología de lo que hablaba de otra cosa. Pero que cuando tú escuchabas a ese maestro, leías un texto de Freud y escuchabas a otro maestro, el discurso coincidía en algo. Es decir, había como un hilo bien interesante ahí. Al mismo tiempo de que había diferencias, ¿no? Y al mismo tiempo sus particularidades, ¿no? Sus posiciones bien señaladas. Es decir, ¿qué estoy queriendo decir? Que pues no es como una cuestión repetitiva lo que el psicoanalista tiene que hacer. No es un portavoz de Freud como tal, en el sentido de que voy a decir lo que dice en el libro de Freud, ¿no? Sino que hay una apropiación del discurso de Freud también. Hay un trabajo por ahí. Y entonces había otros profesores, ¿no? Maestros que pues, sí soy psicoanalista, pero pues hablaban y pues no se le entendía nada. O simplemente no coincidían con los demás. Entonces decías, pues aquí no hay pues como ciertas coincidencias con el discurso. Parece que este más bien está haciendo como énfasis en decir que es psicoanalista, probablemente porque no lo sea. Probablemente porque pues no está mostrando lo que el psicoanálisis pretende mostrar. Es decir, había más bien un proceso de enseñanza, aprendizaje, como un psicoanálisis llevado pues psicologizado al proceso educativo, ¿no? Es decir, institucionalizado precisamente. Y entonces se decía que era psicoanalista porque había estudiado con tal persona, porque venía de tal escuela, ¿no? Sí. Pero pues es que ese no es el camino, ¿no? Claro. Es que el psicoanálisis no se aprende en una escuela. Eso es pensar, o eso sería como pensar que uno va a la universidad a adquirir conocimiento. Y no necesariamente se va eso a la universidad. Como no necesariamente el psicoanálisis se aprende nada más porque fue tu maestro tal persona. Yo creo que sí dices algo muy importante. O sea, entiendo esto de que uno no lo encuentra en la universidad. Nuevamente creo que hablamos de la universidad como discurso, no como institución, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, el psicoanálisis me lo topé en la universidad, ¿no? O sea, con el doctor Luis Carvajal, ¿no? O sea, nos dio una materia de psicoanálisis y a mí me encantó, ¿no? Y entonces empecé a querer estudiar esto, ¿no? Pero era un discurso, sí, complicado de encontrar en una institución en donde siempre hay esta preocupación por alcanzar un saber que sirva, que transforme moralmente a la gente, ¿no? Lo que George Canguilhem decía como la formación del psicólogo como alguien útil, ¿no? Como un instrumento de la demanda social, ¿no? Como un objeto, ¿no? Como un para objeto. La sociedad incluso. Como un objeto que responde a cierta demanda, que responde a cierta lógica y además a ciertos entrecruzamientos de poder, ¿no? Porque es interesante ver cómo pues ya hablaba, la vez pasada hablaba de que en algunas clases sobre entrevistas, ¿no? Sí. Se me decía, ¿y qué debo hacer con el paciente? ¿Qué debo hacer con el paciente? Pero también veía mucho el miedo de los alumnos de, ¿y si un paciente me dice que se quiere suicidar? Sí, es la muestra más evidente de que no se puede alcanzarlo todo. Dices, es que ¿qué es lo que quieres responderle? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, sí, ok, ninguno de aquí quiere que pase eso, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo estás pensando, no? ¿Por qué ahora sí que reaccionan como una telenovela, ¿no? Me dijo, ¿no? Pues es que uno escucha eso en la clínica. O sea, a veces pensamos que en la clínica llegan con color rosa, ¿no? Que te van a hablar de cosas bonitas, ¿no? Ajá, de mira lo bonito que me va, ¿no? Pues no, vienen hablando de todo lo terrible, ¿no? De lo que no hablan en otros lugares, ¿no? Y decías algo importante que me gustaría ahora así como ir introduciendo el meollo del tema, ¿no? Sobre la formación del analista. O sea,
¿qué es lo que lo forma, no? Porque actualmente se ve esto, de que si tú vas a tal universidad y tomas un diplomado y te tomas tu fotito con tu diplomado, pues ya eres un psicoanalista hecho y derecho. O actualmente está una tendencia muy fuerte en desprestigiar el propio análisis. O cómo ser un influencer, ¿no? El psicoanálisis. Sí, es que son cosas que es importante que se señalen, ¿no? Y que están ocurriendo. Es decir, que no podemos dejar a desapercibidas porque están ocurriendo, ¿no? Pues respecto a eso, me parece que pues también está la pregunta de por qué alguien querría estar en ese lugar incómodo, escuchando pues todo el desperdicio, toda esta basura, todo lo malo. Me parece que esa es la primera pregunta que tiene que aparecer cuando uno dice quiero volverme psicoanalista, quiero ser psicoanalista. Porque quieres estar en un lugar incómodo como el del psicoanalista, ¿no? Ya en el video pasado señalamos pues, que un psicoanalista no es tan bien recibido, ¿no? Muchas veces, en diversas ocasiones, que un psicoanalista está todo el tiempo siendo señalado porque es cuadrado, porque es un tipo arrogante, porque es un tipo mamón, ¿no? Como normalmente se dice, que nada le parece, pero pues también, pues no solo ahí, también en la clínica. Es un tipo que pues irrita, ¿no? Es irritable de pronto, pues, que te dice tienes que estar a las 12, ¿no? Y si estás llegando 5 minutos tarde y págame y te vas porque no llegaste a la sesión, ¿qué está cuestionando al paciente? ¿Sí? Es decir, o que en otras ocasiones pues no le queda de otra más que escuchar, ¿no? Y entonces se vuelve una figura odiada, ¿no? Una figura que está constantemente siendo ahí como, pues, podríamos decirlo quizá, vista como desagradable. Y si hablamos del aspecto familiar, es otra situación, ¿no? Es un choque con las ideologías familiares, morales, en algunos casos, no voy a decir que en todos. Claro. Y está también otra posición donde pues como si uno lo supiera todo, ¿no? Sales con los amigos y piensan que todo el tiempo estás como ahí, ¿no? Ya me estás psicoanalizando, ¿no? O tú que eres psicoanalista, sí, ¿no? Dime por qué no soy exitoso, por qué me va como me va. Entonces, aparte te lo preguntan a ti, ¿no? Sí, sí. ¿Y yo qué sé? No, ya dices, no es un lugar como tan padre como se cree o se pretende, ¿no? Entonces, pues ¿por qué querer estar en ese lugar? Sí, y creo que esto es importante porque, digo, ahorita lo dije un poco de broma, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado que vas a una fiesta o algo y te dicen, ¿tú eres psicoanalista? Pues, mira, fíjate que tengo una pareja y bla. Y te empiezan a contar, ¿y cómo le hago, no? Para que mi relación funcione. Toma una tarjeta, lo primero que tienes que hacer es leer la cita, ¿no? Digo, yo soy muy honesto con eso, ¿no? Y digo, no lo sé, ¿no? O sea, bueno, a ver, estamos en un contexto de una fiesta, ¿no? O sea, pero yo a esa persona le dije, pues no lo sé. Si yo fuera exitoso y fuera perfecto, te diría. Si yo supiera cuál es la respuesta, créeme que te lo diría, no es mala onda, ¿no? La cuestión es que tal discurso que dé cuenta de la perfección no se puede. O sea, tomo como ejemplo Borges con el cuento del Aleph. El Aleph es este instrumento a través del cual uno puede ver, ¿no?, el conocimiento total y absoluto de todo, ¿no? Tu propia muerte, la muerte de los demás, tu pasado, el pasado de los demás, todo al mismo tiempo, ¿no? Y me gusta mucho el planteamiento de Borges porque imaginemos que podemos acceder a eso, ¿no? A la totalidad, ¿no? ¿No tendrías palabras? O sea, ahora la bronca o el problema va a ser ¿cómo lo digo? ¿Cómo digo lo que acabo de ver? ¿Cómo lo pongo en palabras? Pues porque no es posible. Entonces,
creo que el psicoanálisis nos enseña a romper certezas y a romper sentidos y a romper las cosas que decimos que funcionan, ¿no? Para colocar dudas. Por eso es un lugar tan incómodo y tan molesto a veces. O sea, yo creo que siempre hay que desconfiar de estas personas que dicen, yo quiero ser psicoanalista, ¿no? Pero lo que dices, o sea, ¿por qué quieres ocupar una posición en donde escuchas pues toda clase de cosas? Tragedias, ¿no? Tragedias que a veces son horribles. ¿Por qué quieres escuchar eso? ¿Y qué quieres hacer con eso? ¿Y qué vas a hacer cuando te identifiques con eso? Porque muchos, además, bueno, regresando, como haciendo un poco hago este comentario porque, bueno, dicen que quieren ser psicoanalistas, ¿no? Pero de cartón. Ajá, o sea, ¿dónde está tu clínica? ¿No? ¿Dónde está tu análisis? Y entonces cuando se enfrentan a esto, ¿no? Es decir, se identifican con lo que alguien viene a contarles, pues ya no saben qué hacer. Y es que no se trata de saber qué hacer con el paciente, sino con uno mismo. ¿Qué hago con esto que me identifico? O que me hace, me resuena, me provoca algo, ¿no? Y que creo que siempre hay que desembocar esa pregunta al... Puedo decir que sé muchas cosas, pero siempre hay que desembocarlo al no sé. O sea, al final no sé. Es decir, no hay una garantía. No hay una certeza que me dé garantía de las cosas. O sea, al final no lo sabes, ¿no? Al final creo que uno se forma, lee, estudia para estar frente a un paciente y no saber qué le pasa, ¿no? Y no saber nada y estar a la expectativa de lo que uno escucha. Pero además, pues bueno, nuestros maestros que tenemos en común, creo que proponían esta cuestión de lo que hace a un psicoanalista. El psicoanalista es, pues sí, la teoría, ¿no? Tiene un lugar, la supervisión de casos tiene otro lugar, pero también, como también algo muy importante que se está perdiendo, tu propio análisis. Y que análisis no significa, pues voy a que me analicen y que me den un sentido. Como la búsqueda de un amo, ¿no? Alguien que me responda por qué me pasa lo que me pasa. Porque bueno, está otra situación. No todos los candidatos pues son analizables. Puedes estar semanas en entrevistas preliminares y de ahí no pasas, ¿no? Sin embargo, pues debe existir una demanda, ¿no? Pero la pregunta es si vas a soportar. Esa sería como también el enfrentar. Es decir, uno no va con un psicoanalista a que el psicoanalista le diga qué le pasa, ¿no? Ahí por si alguien dice quiero ser psicoanalista, entonces voy a ir a mi análisis para que me responda, ¿no? Para que me interprete los sueños, para que me diga por qué me pasa lo que me pasa, para que me diga cómo hacerle, ¿no? Para que no me vuelva a equivocar, a que me responda por qué todas las mujeres son infieles, por qué todos los hombres son infieles, porque todos son patanes, ¿no? Uno no va a un análisis a eso. O te dicen, ¿no? Ve, en las carreras de psicología sí hay gente que dice, ve con un psicoanalista para conocer las profundidades de tu ser, ¿no? Y dices, ¿y ahora esta cosa aquí? ¿Qué onda, no? O sea, dices, pues no vas a conocer ninguna esencia, nada, ¿no? O sea, no se trata de ir ahí a conocerte, comprenderte mejor. Esas son demandas que no son propiamente analíticas, ¿no? La demanda analítica es demanda de verdad. Es decir, demando pues, escuchar verdad, que no es nada cómodo ni lindo, ¿no? Y que no tiene que ver con un sentido ahí que explica las cosas, ¿no? Sí, o sea, de buscarle sentido a mi vida, ¿no? Como estos libros que de pronto hay por ahí, sí. Que además dicen que son psicoanalistas los escritores, ¿no? Que tienen sus ciertas bases, ¿no? Eso no lo he escuchado. es que bueno, pero sí, seguramente. Encontramos, pues como lo señalábamos en el video pasado, ¿no? Ahora todo está basado en el psicoanálisis, pero ya cuando ves verdaderamente qué es lo que se dice, pues es otra cosa, menos psicoanálisis. Pareciera que se recurre a él solamente pues, para darle esta validez, ¿no? de que pues, tiene un estatuto científico.
Y curiosamente, cuando hablas de psicoanálisis, te encuentras a personas que de pronto dicen que eso no tiene que ver con la ciencia, que eso no es científico, que eso carece de cientificidad. Entonces, bueno, en el asunto, digamos, pues clínico, pues no ocurre de esa manera, ¿no? Uno no va a buscar la verdad para saber. Es decir, son cosas muy distintas. Saber y verdad no son la misma cosa. Es decir, pues yo no voy a saber por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Más bien, pues, ¿qué tanto he hecho yo, he dejado de hacer para que me pase lo que me pasa? Es decir, es un enfrentamiento pues, contigo mismo. No es como a ir a demandarle al psicoanalista que te diga lo que tengas que hacer o que no debas de hacer. Entonces, si te das cuenta, la posición del analista o de la formación o la formación de un psicoanalista, pues todo el tiempo está llena de esta incomodidad, ¿no? Y es también un lugar, uno piensa que uno va a un análisis y saca una ganancia, ¿no? Como una vida mejor, ahora sí sé, y a lo mejor no. O sea, dices, uno va a encontrar algo que ni siquiera te esperabas, ¿no? Y además uno no sabe qué quiere, ¿no? O sea, tú llegas ahí, voy a saber ahora sí, conocerme, quién sabe qué, y yo quiero ser feliz. ¿En verdad quieres ser feliz? O sea, ¿en verdad es algo así? O sea, ¿quieres eso? Y que pues uno diría, sí, claro, sí. Eso sí, te cae. Porque no es lo mismo decir, ¿quieres ser feliz? A decir, pues para ti, ¿qué significa la felicidad? No, por ejemplo, empezando con eso, pues ya el sujeto entonces ya no sabe qué carajos quiere, ¿no? Porque vamos a lo mismo, ¿no? Decir que uno quiere ser feliz es una tarea muy humanista, ¿no? Como voy a alcanzar al final de todos los tropiezos y de todo lo que me ata una felicidad que vale la pena, ¿no? Plena, estática, en la que voy a gozar ahora sí. Y no. Pues sí, pues es que, o sea, pues me parece que es necesario comentar todo esto porque pues de pronto se llega a confundir la figura del psicoanalista como un sinónimo del psicólogo. Y entonces de pronto tenemos personas que es que mi psicólogo no me dice nada, es que mi psicoanalista no me dice nada, se queda callado, no me responde, no habla, no dice nada, no me muestra ningún gesto, ¿no? Que también ahí hay un problema, porque yo también sí estoy un poco mucho en contra de analistas que se identifican mucho con esta imagen del analista callado, ¿no? Que está así todo el tiempo, ¿no? O sea, dices, también ¿qué tanto es una posición psicoanalítica el quedarte callado, ¿no? O sea, dices, también hay que decir algo, ¿no? También hay que hablar. La cuestión es que el analista, si habla poco, es porque también piensa muy bien lo que va a decir, ¿no? Pues sí, y además está advertido de lo que vaya a decir. Y está advertido también de que el otro puede agregar su propio discurso a lo que uno dijo, ¿no? Sí, o sea, el trabajo psicoanalítico es ese lugar donde pues los pacientes pagan por ir a trabajar. Y justo cuando están ahí, pues, no quieren trabajar. Por eso esperan que el analista le diga todo. Porque está como esta ideología capitalista también de decir, pues yo pago por un servicio, ¿no? Cuando pues, el psicoanálisis te muestra que no es así. Si no es toda pues... El cliente, ¿no? El darle la vuelta, sí, ¿no? O sea, no estamos hablando de cliente y pues producto, ni empresa, ni empresario, ¿no? Es decir, el trabajo psicoanalítico pues también es, clínico, ¿no? El clínico en psicoanálisis pues, también tiene un sentido muy propio, muy particular.
Y entonces pues es pasar por él para estar advertido, no solo por la teoría. Pues la teoría te permite, ¿no?, conocer las experiencias, conocer conceptos que te van a permitir dar una explicación, una construcción teórica. Pero pues no lo es todo, ¿no? La clínica es tan importante también como la teoría. Me parece que eso de pronto se ha olvidado y que es importante señalarlo, porque pues si nosotros, se supone que lo que hace diferente al psicoanálisis de otras disciplinas, pues es que hay una propuesta clínica, existe una propuesta clínica, cosa que otras disciplinas pues no las tienen. Entonces, que si eso tiene un sustento científico o no, bueno, eso es punto y aparte. Pero lo que sí el psicoanálisis no quita del renglón, pues es su rigurosidad. También claro. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? No necesariamente la rigurosidad no es algo que pertenece solo a la ciencia, ¿no? Eso también me parece que hay que decirlo. Y bueno, pues me gustaría como ir cerrando un poco porque volvimos a echarnos 40 minutos. Pues creo que sí, pues yo puedo concluir que es importante, pues tanto sí la teoría de la supervisión, pero el análisis propio, el cómo eso, el problema de la teoría es que ensordece, ¿no? Y que yendo a un análisis uno va a confrontar todos esos sentidos, va a confrontar eso que ensordece, que no son más que interpretaciones que hacemos nosotros, representaciones, imaginarios que se construyen, ¿no? Y que el análisis sirve para irlos desmontando, irlos quitando, ¿no? Ir descomponiendo esta serie imaginaria, simbólica, esta narrativa, ¿no? Para dar lugar a otra cosa, ¿no? A lo desconocido, a lo que no podemos decir, ¿no? Y que bueno, creo que un análisis por eso es importante, ¿no? Pero eso angustia también. O sea, no es un proceso fácil y lindo. O sea, en la persecución del deseo también está la angustia y todo eso, que ya son temas aparte, ¿no? Pero yo me quedo con eso. ¿Quieres concluir con algo? Pues que nos muestra también, ¿no? El análisis y el propio psicoanálisis es la muestra más clara de que pues la tragedia también es parte de la vida. Me parece que creo que ese es lo que tanto irrita, lo que tanto lastima, porque estamos acostumbrados desde la moralidad, ¿no? Desde las ciencias positivistas, desde los discursos, ¿no? Preestablecidos a que hay que buscar la felicidad, hay que aprender a ser felices, ¿no? Hay que aprender a distinguir emociones buenas de las malas, hay que aprender a ser feliz, a convivir con los demás, a respetarnos, pero que lo que no cabe en ese discurso, ¿no? Queda fuera y desconocido para nosotros. Y el psicoanálisis lo que viene a mostrarnos pues es que eso es parte también de nuestra propia naturaleza. Y que si bien es cierto, uno no puede estar buscando como todo el tiempo la tragedia, pero que cuando aparezca, pues no hacernos como si no fuera parte de nosotros. Entonces, como si lo que me pasa y que yo distingo como algo malo no fuera parte de mí. Por ejemplo, ¿no? Esto nada más por citar, ¿no? La violencia es un ejemplo claro de eso. Que más se confunde violencia y agresión, de pronto, ¿no? Pero un sujeto violento es visto como un animal. Curiosamente así se piensa, ¿no? Ay, es que es un monstruo, es como si fuera de otro planeta, como si fuera otra cosa. Como si no perteneciera a la escena del humano, ¿no? Y tú dices, pero es que todos somos violentos. Eso es lo más propio del sujeto, la violencia, ¿no? El problema es que se reprime de alguna forma. Pero el hecho de que uno no muestre, ¿no?
esto violento, no quiere decir, o que no lo quieras reconocer, pues no quiere decir que no forma parte de ti. Claro. Y entonces, pues muchos escritos de Freud hacen ese tipo de señalizaciones. Muchos escritos psicoanalíticos pues hablan de eso. Muchos sueñan eso. Muchos se equivocan. Ese es otro ejemplo claro de que la equivocación también es parte del sujeto. De que nuestra estructura es inconsciente y que pues precisamente por eso nos equivocamos. Porque no hay una posibilidad de dominio consciente sobre eso. No hay forma de educar, de amaestrar pues, lo inconsciente que somos. Y entonces el psicoanálisis presta escucha para eso. Dice algo de eso, de lo que otras disciplinas pues, todo el tiempo están intentando anular o borrarlo o mantenerlo por ahí escondido. Entonces yo puedo concluir con eso. Ok, perfecto. Pues bueno, te agradezco muchísimo que vinieras a este espacio. Espero que pues, creo que hay muchas cosas que quedaron en el aire que a mí me hubiera gustado seguir platicando, ¿no? Pero a veces el problema es que también quedan bastante largos los videitos, ¿no? No, y es que también es imposible, ¿no? Decirlo todo, pues o sea, no es esa la intención de que vengamos a dar definiciones y a dar respuestas, ¿no? No, y tampoco quiero de repente pues, cortar y callarnos. O sea, digo, si tiene que salir más tiempo, sale más tiempo, punto. Pero bueno, también lo digo un poco por la gente también, ¿no? Que entendemos que están escuchando esto mientras a lo mejor hacen otra cosa, ¿no? Te agradecemos muchísimo a ti que nos estás viendo, que nos escuches. Te agradecemos los comentarios. No dudes en hacerlos, para eso está la caja de comentarios. Yo en lo personal leo cada uno de los comentarios que dejan y los tomo muy, muy en cuenta, muy en serio, y siempre haciendo la invitación que con el debido respeto, ¿no? y cordialidad, que a veces en las redes sociales eso ya es otro tema, pero qué bárbaro, ¿no? También recordarles que tienes una página en Facebook, Línea Psicoanalítica. La página de nuestro colectivo ARG y también la página de Parresia. Se las dejo aquí en la descripción. Visítenos. Compartan, pues, denle like, pues, que comenten, ¿no? Siempre digo, ¿sí escucharon eso de...? Pues es muy repetitivo, ¿no? Ya todos los canales de YouTube no se te olvide suscribirte a la campanita y darle like, compartir, ¿no? Para llegar a más gente. Que luego me da risa porque dicen, me gustó mucho el video. Y yo, qué padre, ¿te suscribiste? No. Bueno, está bien. Está bien, hagan lo que quieran, ¿no? Pero, pues bueno, siempre es bueno que nos hagan saber si les gustó el video. O sea, la campanita también es una forma de hacerle más cómodo. Pues digamos, cuando sale un capítulo, si lo quieren ver, ¿no? Siempre está la invitación, siempre está el espacio, aquí tienen su espacio y pues... Sí, recordarles también que pues, hay espacios tanto para pues, compartimos de pronto pues, algún seminario, ¿no? Uh-huh. Se están haciendo cosas, ¿no? Se trabaja no solo en aspectos muy particulares, no solo nos dedicamos a hacer videos, ¿no? También tenemos consultorios, ¿no? Hay espacio para la escucha, para el trabajo, hay textos donde publican otros colegas, hay seminarios que de pronto otros colectivos como nosotros hacemos y bueno, pues la invitación es esa, que pues hagamos lazo, que nos escriban, que comenten y que nos contacten si es que es necesario o si así lo desean para efectos de trabajo. Y que es una invitación. No es obligatorio, ¿no? Es que ya van a empezar con su religión, ¿no? Sí. No, es una invitación con todo cariño, con todo aprecio. Y pues bueno, no alargamos más esto. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a la audiencia.